¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Arturo López Juan. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, digo, es tardecito, estamos empezando tarde, son las 11:47, pero todavía estamos dentro del margen del día, antes meridiano. Ya. Víctor, bueno, pues semana movida, violenta, políticamente y también en términos literales, ¿no? Por esta desgracia que pasó en San Antonio de las Minas, y políticamente porque en el PRD se siguen dando hasta con la cubeta en el pleito por las candidaturas, por las postulaciones. Y porque concluyó la fecha para el registro de los demás, bueno, de todos los partidos este viernes. Pero antes vamos a darle al público un saludo, por cierto, a la Agencia Fronteriza de Noticias, a Doralena Cortés y a su equipo de producción. Lo que sucedió este fin de semana en la Ruta del Vino, que por cierto ha conmocionado a la población ensenadense por la magnitud de la tragedia literal, ¿no? En la ruta del Vino, en San Antonio de las Minas, fue el escenario donde 5 personas fueron asesinadas con un objeto contundente. Las versiones preliminares, de acuerdo a esta nota de Nicté Madrigal del periódico El Vigía, refieren que el multihomicidio se derivó de una riña previa. Residentes de la zona aseguran que las 5 víctimas llegaron al poblado para trabajar en los campos de la uva. Otros aseguran que se trataba de indigentes, que no es lo mismo. Un trabajador en situación de calle que no tiene dónde dormir a quien no trabaja y tampoco tiene dónde dormir. Así es. Al parecer, los ahora occisos y una persona que fue detenida por agentes de la policía municipal se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en el terreno donde por desacuerdos comenzaron a reñir. Cuando se quedaron dormidos, uno de los hombres tomó un marro para agredirlos. Posteriormente, dicen, intentó masacrar públicamente al trabajador de una vinícola del área, a quien por fortuna solo le causó heridas. Incluso una empresaria del ramo vitivinícola, y aquí tenemos el audio, se lo vamos a proporcionar en un momento, ella alertó sobre lo ocurrido y mencionó que el indigente, señalado como el probable responsable de los asesinatos, merodeaba el pueblo de San Antonio de las Minas y lugares circunvecinos. Los hechos congregaron a distintas corporaciones policíacas. De hecho, en el audio dice la productora de vino del área de San Antonio que toda la policía de Ensenada estaba ahí en el lugar. Decenas de curiosos, entre los que se encontraban turistas, pobladores y ciudadanos que de manera regular acuden a los restaurantes y otros negocios de esa delegación. En la investigación prosigue la información de Nicté Madrigal del periódico El Vigía. Los datos oficiales sobre el multihomicidio proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado establece que los hechos se registraron alrededor del mediodía a las 12:15 de este domingo en un predio localizado a la altura del kilómetro 93+700 de la carretera Tecate-Ensenada. Es la zona de acceso a San Antonio de las Minas yendo de Ensenada hacia Tecate, de sur a norte, donde está el área del semáforo, por ahí cerca. En la delegación de San Antonio de las Minas se localizaron los cuerpos sin vida de 5 personas, las víctimas cuyas identidades no habían sido dadas a conocer hasta la noche de ayer. A simple vista presentaban lesiones producidas con un objeto contundente. Del detenido sobre los hechos, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó de la detención de Jesús N., de 45 años aproximadamente. Ya con la nueva ley de justicia electoral ya no se dan los nombres, don Arturo. Ni los rostros, por eso van a encontrar ustedes que en los periódicos siempre aparece una franja negra que busca proteger la identidad de las personas, sí, independientemente de si son presuntos o no culpables. Exacto. Tras el reporte de los hechos, la policía municipal se dirigió a la calle Benito Juárez, donde encontraron a la víctima, quien fue herido en la oreja con un marro. En ese momento se procedió a la detención del sujeto para ser trasladado para su certificación médica a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, y aquí la leyenda. Las víctimas, cuyas identidades no habían sido reveladas hasta la noche de ayer, a simple vista presentaban lesiones producidas con un objeto contundente. ¿Qué cosa que sucedió en San Antonio de las Minas, don Arturo? Porque deja a la luz de los acontecimientos, deja en el colectivo, en la conciencia de los ciudadanos, de los turistas, de los vecinos, incluso de los lectores de otras entidades de la República, que se trataría de un hecho al que podrían estar en peligro otras personas. Y evidentemente no es así. No, claro, se trata de una muy lamentable desgracia. En este caso, pues no es un crimen a partir de un delito
premeditado, digamos, ¿no? Como pudiera ser un asalto, un robo, un asalto a lugar cerrado, un asalto con violencia. Se trata de una riña que, bueno, las autoridades se encargarán de deslindar cuáles son las causas reales. Se habla de una riña previa, se habla también de un presunto indigente. Habría que ver cuál es la situación mental de ese indigente, si en realidad es un indigente, si los trabajadores lo son, o son solamente, como dice la nota, personas que vinieron a trabajar en el tema de la uva. Todos esos interrogantes pues habrá que darlos a conocer la autoridad. Por lo pronto debe quedar claro que no se trata el crimen en particular, que además de violento y de lamentable, y además de, ¿cómo podemos decir?, de altísimo impacto, no se inscribe en el contexto de los crímenes que habíamos estado viendo durante los últimos meses, Víctor, que tienen que ver con cuestiones de crimen organizado, que tienen que ver con rencillas entre bandas de personas dedicadas al narcotráfico, que tienen que ver con otra naturaleza absolutamente distinta a esta, que a final de cuentas, eso sí hay que decirlo, se suma de alguna forma a los elementos de percepción pública, y eso es lo que hay que cuidar bastante. Y de crímenes en la región. Si le parece, don Arturo, escuchemos el audio de la señora que en ese momento da a conocer, bueno, no puede entrar. No puede entrar el audio. Pero en ese momento ya da a conocer lo que sucedió, el nivel de movilización de las corporaciones policíacas, el grado de estrés que presenta ella y sin duda los vecinos del área, cerca de las inmediaciones de la marca Liceaga, de la productora de vinos Liceaga, cerca de esa zona fue. Y bueno, tenemos también, fíjese, cómo fue la captura. Dice el periódico El Vigía también que fueron vecinos y testigos de la masacre ocurrida al mediodía del pasado sábado en un predio baldío en San Antonio de las Minas, los que atraparon al presunto asesino de 5 personas, al que en forma por demás aterradora, no fue el sábado, fue el domingo, atacó con un marro, logrando salvar la vida una sexta persona que fue enviado y herido de gravedad a un nosocomio de Ensenada. La policía municipal aseguró que a Juan N., el cual fue contenido por los testigos como presunto responsable de haber dado muerte a 5 personas que, al igual que él, eran indigentes que habitaban de manera irregular dicho lugar abandonado. Al parecer, el hombre perdió la razón y los golpeó en la cabeza con un marro. Dicho lugar está ubicado a la altura del kilómetro 93 más 700, como ya dijimos, de la carretera Ensenada-Tecate, en la llamada Ruta del Vino, y ahí se reportó que fueron localizados los cuerpos de 5 personas del tipo indigente, todos del sexo masculino, tirados y con impresionantes heridas contundentes. Sí, tuvo que haber sido muy sangriento. Por ahí en algún espacio se salió una foto del marro. Es un instrumento grande, pesado. Sí. Entonces, en efecto, tuvo que haber sido una situación muy sangrienta. Dos estaban tirados en el patio de una cabaña, 2 más bajo una palmera y uno entre matorrales de un lugar abandonado en la parte contigua de un restaurante, cuyos comensales y trabajadores se percataron de que un hombre correteaba a otro con un objeto en los brazos y lo golpeaba. Al parar la agresión y acudir a donde habían salido, encontraron los cuerpos que presentaban lesiones producidas principalmente en la cabeza. Al lugar arribaron los agentes ministeriales y los de servicios periciales. Sí, la gran duda, de hecho yo debo reconocer que para mí fue muy difícil de entender cómo podía haber matado a 5 sin que se defendieran. Pero mire, ahora sí ya tenemos el audio, don Arturo. Muy bien, lo escuchamos. Muy triste noticia que mañana saldrá en todos los periódicos. Un indigente que merodeaba el pueblo de San Antonio de las Minas y lugares circunvecinos como es mi vinícola, acaba de matar a 5 personas que venían a trabajar de fuera a la uva y acaba de tratar de masacrar públicamente a un muchacho que vivía en la casa hogar, enseguida de la casa de Isbosé, el muchacho que me ayuda en la barra. Estamos consternados, ya no puede haber más patrullas en esta calle. Están todas las patrullas de Ensenada. Agarraron al indigente, un indigente loco, asesino. Fíjense nada más. Dueña de la vinícola que se refería, Víctor. Sí. Y en efecto, yo creo que esa es la palabra, consternación. Sí. Creo que un poco de susto también por, bueno, la gente de los alrededores. Pero hay que
también hacer un llamado a la calma. No se trata de un crimen que pueda ocurrir, digo, todo puede pasar, ¿no? Pero es una situación extraordinaria en la que se dieron estas condiciones y, bueno, lamentablemente con estos resultados que estamos dando a conocer. Sí, y lo que sucede es que son situaciones excepcionales, efectivamente, que son causadas por personas en estado de calle, en situación de calle, que tienen sus propias dificultades entre ellos. Alguien me decía, ellos se disputan desde el alimento, el alcohol, hasta el territorio, hasta el área donde ellos, bajo los árboles o en las cuevas, donde ellos viven, donde ellos duermen. Y pues viven en el extremo, en la punta de la falta de todo, ¿no? En la punta en el otro extremo de la falta de las necesidades. Cosa, ¿no? De hecho, la palabra indigencia se refiere a aquellas personas que no tienen alimentos, que no tienen trabajo, que no tienen un techo donde vivir. O sea, efectivamente es el extremo de la pobreza extrema. Y para ellos llegar a la cárcel, por lo menos es tener un techo y alimento. Bueno, vamos a un corte, Víctor. Vamos a un corte, regresamos, no se vaya. Ensenada TV. Ensenada TV. Shirami Sushi Bar, tú sabes qué rollo. Somos el mejor restaurante de sushi en la ciudad, porque todos nuestros platillos vienen desde el mar a su paladar. Tenemos una gran variedad de rollos clásicos, rollos al horno, rollos empanizados y rollos capeados. Además contamos con teriyaki, conos, deliciosas entradas y nuestras especialidades. Estamos ubicados en esquina de Ámbar y 20 de noviembre, zona centro. Abrimos de 1 a 10 de la noche y solo cerramos los miércoles. Teléfono 174-1506. Contamos con servicio a domicilio. Recuerda, la calidad tiene nombre. Shirami Sushi Bar. Tú sabes qué rollo. Para reparación de sistemas eléctricos, no hay nadie como Autoeléctrico Loya, porque trabajamos al máximo esfuerzo para que nuestros clientes estén contentos con nuestro servicio. Autoeléctrico Loyas, visítenos en Francisco de Urrea número 277, Fraccionamiento Buenaventura. A sus órdenes en el teléfono 172-5593, 172-5593, Autoeléctrico Loyas. Trayecto informativo de Ensenada TV, conducido por Carlos Pacheco. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Trayecto informativo de Ensenada TV. Este exquisito aroma que nos invita a saborear la vida es café. Por supuesto, de la Casita del Café. Su calidad, frescura y variedad está preparada en el momento ideal para usted. Disfrute de su café, de la Casita del Café. En Calzada Cortés y Galeana abrimos desde las 6 de la mañana. Pedidos al teléfono 152-1950. La Casita del Café. Menudo Don José lo invita a probar de este tradicional platillo mexicano. Menudo rojo y menudo blanco hay para todos los gustos. También próximamente tendremos el delicioso e infaltable pozole con todos sus ingredientes. Estamos ubicados en calle Alisos número 77 en la colonia Fobiste, tercera sección, justo enfrente del estacionamiento de Mercado Ley. Abrimos solo sábado y domingo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Celular 646-203-5167 y próximamente contaremos con servicio a domicilio. Menudo Don José, los esperamos. Ensenada TV. Ensenada TV. Ya estamos de regreso en losperiodistas.com. Víctor, bueno, pues como comentábamos al principio de este programa, los enfrentamientos en el PRD continúan. Esta vez los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal
ya encabezados por Abraham Correa Acevedo, se oponen a la inscripción por parte del Comité Ejecutivo Nacional, representado por un enviado de ese partido, a el registro de candidatos que sustituirían a los que el PRD estatal había elegido en un proceso que fue anulado. Que fue anulado por anomalías, por ¿no? robo de ánforas, relleno de urnas. La nota del semanario Z está muy descriptiva. Sí, cómo no. El Z lo reporta muy bien. Dice que al cierre del plazo oficial para el registro de los candidatos a diputados, alcaldes y sus planillas, los dos grupos mayoritarios del Partido de la Revolución Democrática en Baja California presentaron este viernes por la noche cada quien por su lado sus listas de aspirantes. Sin embargo, este proceso se vio interrumpido por un enfrentamiento que se suscitó en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, cuando un primer grupo encabezado por el dirigente estatal Abraham Correa Acevedo agredió y despojó de documentos a Eduardo Serrano, comisionado para registrar a los candidatos avalados por el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido político. En la trifulca, simpatizantes de Correa también agredieron al reportero de Z, que esa es una situación pues que condenamos, que obviamente que es un reportero que estaba haciendo su trabajo, simplemente a Cristian Torres, a quien intentaron con violencia quitarle su cámara fotográfica. En un video captado por el periodista se aprecia el momento en que el propio Correa, ataviado con camisa color amarilla, participa en la agresión al comisionado para la entrega de la documentación con la lista de candidatos del PRD. Esta gresca tiene como antecedente la accidentada elección periodista, donde se dio el robo de urnas, alteración del padrón y de resultados, por lo que en sesión extraordinaria el Comité Ejecutivo Nacional, que preside Agustín Basabe Benítez, designó a los candidatos a las 5 alcaldías y sus respectivas planillas, así como a los candidatos a la mayoría de las diputaciones locales. En la decisión del Comité Ejecutivo Nacional se respetó a las candidaturas avaladas por el grupo de Correa en los distritos del 2 al 6 de Mexicali, pero no así la aspiración de la ensenadense Rocío López Gorosabe y del rosaritense Maximiliano García. Fue el propio legislador local, Eduardo Serrano, quien a través de su cuenta en la red social Facebook y con faltas de ortografía, dice Z, explicó su versión sobre lo sucedido. Bueno, hay un video. A lo mejor por la falta de ortografía le dolió menos, ¿no? La mordida, porque lo mordió Abraham Correa a este muchacho Serrano, lo mordió en la espalda. Pues, él en su muro, en su portal, en su página de Facebook, publica las fotografías y se ve la mordida en la espalda. De hecho, si tenemos el video, Luis, ahí se ve cuando Abraham Correa lo muerden en la espalda. A ese nivel llega el nivel de la política, ¿no? Y digo a ese nivel no hablando de altura, sino está prácticamente en el piso. Vamos a ver, vamos es que hay a ver el video. Perredistas y perrunos. Veamos, Luis. ¿A dónde, Ramiro? No me estés tocando la cámara. No me estés tocando la cámara. Mira, no me estés tocando la cámara. No me estés tocando la cámara. No me. Hey, oiga, no me estés jaloneando. Oiga. Que no grabe. ¿Qué no? Oiga. Me va. Diputado, hombre. Ya vi, hombre. Ese es el video en el que a Cristian Torres, que es el corresponsal del semanario Z en Mexicali, intentan arrebatarle su cámara o impedirle, como se escucha en el video, que no grabe, y otro que le dice ¿a dónde? Una chica le dice que no grabe. Pero bueno, lo que pasa, un poco para contextualizar, lo más rápido que pueda. El PRD, como decía usted, tuvo su elección, hubo irregularidades, el Comité Nacional lo anuló y en virtud de eso el propio Comité Nacional inscribe candidatos para dejar a las tribus o a las partes a salvo. Como esto no fue del gusto ni del agrado del dirigente Abraham Correa y de Federico Sánchez Corona, que estaba también ahí en ese movimiento, que por cierto muchos lo ubican a Sánchez Corona como ex titular de la Comisión de la Procuraduría de Derechos Humanos en Baja California, pero actualmente es titular del INDIBI, de un organismo del gobierno del Estado. Es delegado del INDIBI.
Y de hecho, se queja el joven que llevaba los documentos que la Policía Municipal de Mexicali no quiso intervenir para protegerlo a él en su integridad, por lo menos la integridad física. Es más, al reportero, al corresponsal del semanario Z, a Cristian Torres, le dicen, esta frase me llama mucho la atención porque es muy recurrente, ¿para qué te acercas?, le dicen, ¿no? Sí, ¿para qué un periodista está cerca de algún acontecimiento? Pues para qué se imagina, ¿no? Pues es para reportar, pues. Esa es su tarea, es para recoger la información, para ser testigo y poderlo transmitir, claro. Su trabajo, sí. ¿No? Va en contra de ningún partido político, en contra de ninguna fracción, simplemente a narrar los hechos. No hay una evidencia más contundente de restricción a la libertad de expresión que pretender arrebatarle su cámara fotográfica. No la hay. De jalonearlo, de golpearlo, no hay otra. Ese es el ejemplo clásico, el ejemplo más simple de cómo no permite que un periodista cumpla con su labor. No estaba él siendo parte de la trifulca, no estaba golpeando a nadie. Él estaba incluso un poco lejos, o sea, como 8 metros por lo menos de donde estaban los jaloneos. Entonces, pero yo voy platicando con personas que participan en la observancia de los procesos electorales, don Arturo. La opinión constante es que esta actitud de, por la vía de la violencia, impedir un registro, data de por lo menos hace 60 años. Es de aquellas actitudes de violencia en la que, eso sí, los políticos asumen actitudes de narcotraficantes, de sicarios, del crimen organizado, porque son sus valores la ambición, el poder y el dinero. Eso es lo que los mueve cuando llegan a este nivel, a toda costa, incluso del riesgo físico, de pretender impedir el registro de candidatos de un partido político. Porque la lógica de nuestra democracia indica, si esos registros fuesen nulos o fuesen inválidos o no fuesen legales, hay instancias. La instancia es el propio Tribunal Estatal Electoral, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para dirimir esas diferencias de tipo político-partidistas. Yo viví un escenario, no quería sacarlo, pero se parece un poco. Yo viví un escenario parecido. En algún momento yo fui presidente del Consejo Estatal Electoral, del Instituto Estatal Electoral, y hubo quien asumió la presidencia estando yo presente. Estando yo presente, asume la presidencia y dice, ante la ausencia del presidente del órgano electoral, se instituye como la nueva directiva. Yo pude haber actuado con violencia, yo pude haber llegado, lo saco y me siento en su lugar. No lo hice. Yo acudí al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 2 meses después resuelve el tribunal que la ley me daba la razón. No lo pongo como un ejemplo así, ni mucho menos, simplemente para señalar que todas las acciones que se libren en materia política y electoral deben tener un cauce electoral. Quien no lo haga simplemente no tiene nada que hacer en el ambiente político. Un cauce legal. Se supone que el principio de la democracia es la legalidad. Claro. ¿No? La imparcialidad son valores que postula la democracia. Si lo primero que estás haciendo es rompiendo el principio de orden, ¿no? Agrediendo a personas, imagínense ustedes quienes eventualmente tendrán la obligación de cumplir la ley y hacer cumplir la ley, empiezan rompiendo con la ley. O sea, no podemos esperar absolutamente es vandalismo. Nada positivo de este tipo de personas. Es delincuencial. Sí, claro. Es vandalismo. Ni siquiera es porrismo. Porrismo es de cuando uno era estudiante. No, ya son hombres de la tercera edad que tienen arriba de 50 años. El problema es que hay desesperación por el poder. Hay una ambición desmedida, excesiva, ¿verdad?, que lleva a las personas a estas pasiones o a desatar estas pasiones que terminan en violencia. Y es una violencia, ¿cómo podríamos decir? No solamente nociva, es una violencia
morbosa, es una violencia altamente perjudicial, porque la sociedad está viendo de qué tamaño es la calidad de nuestros políticos. Entonces, cuando alguien tiene que tomar una decisión vía del voto para decidir qué político lo puede representar o lo puede gobernar, y tiene esa impresión de los políticos, pues desde luego que no hay ningún ánimo, ¿verdad?, por votar en favor de uno u otro, porque la percepción finalmente se generaliza y se piensa que todos los políticos son iguales. Exacto. Esa es la enorme pérdida, ese es el alimento natural que ha tenido la desconfianza hacia partidos, instituciones, entidades, el poder político mismo o la política misma. Pero el mensaje que da este tipo de actitudes, don Arturo, es que al menos en esa gente de Abraham Correa, Federico Sánchez y el grupo que está detrás de ellos, es el todo por el todo. Es o somos nosotros o no es nadie. O somos nosotros y no hay partido, porque que el Comité Ejecutivo Nacional haya, en los últimos minutos que daba el plazo establecido por el órgano electoral para el registro de candidaturas, y que el Comité Ejecutivo Nacional haya intentado registrar, no sé si al final lo lograron, que haya intentado registrar para que el PRD estuviera en condiciones de competir en el proceso electoral de este año y tratar de impedir eso es de lesa partidista, por decir algo, es de lesa político, esa es una actitud que va contra la misma institución. Es decir, no les importa que su partido se quede sin participar, sí, en tanto que no sean ellos. Demerita a las personas, demerita al partido político, demerita la actividad política, pero aparte los demerita como partido, como opción para contender, ¿verdad?, en busca de una posición de gobierno, ya sea legislativa o ya sea en alguna presidencia municipal. Pero bueno, nos quedamos con este comentario, Víctor, nos vamos al corte. No por algo a ese grupo de Abraham Correa le dicen los chuchos. Vamos a un corte, regresamos, no se vaya, estamos en Los Periodistas. Ensenada TV. Ensenada TV. Para reparación de sistemas eléctricos no hay nadie como Autoeléctrico Loya, porque trabajamos al máximo esfuerzo para que nuestros clientes estén contentos con nuestro servicio. Autoeléctrico Loyas, visítenos en Francisco de Urrea número 277, Fraccionamiento Buenaventura. A sus órdenes en el teléfono 172-5593, 172-5593, Autoeléctrico Loyas. Organización Nueva Vida, Centro Alfabiotista, la oportunidad de vivir sano. Solo en equilibrio estructural se mantiene la armonía funcional de todo el ser. Atendidos por el terapeuta alfabiotista Miguel Prieto Marcial. Dirección Calle Primera, número 1953, esquina con Granada, zona centro. Teléfono 172-6150 y 646-213-2757. Organización Nueva Vida, Centro Alfabiotista, la oportunidad de vivir sano. Trayecto informativo de Ensenada TV, conducido por Carlos Pacheco. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Trayecto informativo de
en el momento ideal para usted. Disfrute de su café, de la casita del café. En Calzada Cortés y Galeana abrimos desde las 6 de la mañana. Pedidos al teléfono 152-1950. La casita del café. Ensenada TV. Ensenada TV. Ya estamos de regreso, don Arturo López Juan. Un saludo a la Agencia Fronteriza de Noticias, a nuestra compañera Doralena Cortés y a los internautas de losperiodistas.com, que cada día son más, por cierto, don Arturo. Sí, muchísimas gracias por seguirnos. Estamos muy agradecidos. Y desde luego también a quienes a través de la repetición que lleva a cabo AFN, ¿verdad? También se suban a esta lista, muy importante para nosotros. Se multiplica enormemente. ¿Verdad? Así, muchísimas gracias, la verdad que estamos muy agradecidos. Una nota, Víctor, que yo creo que es importante, no es una nota de 8 columnas, pero yo siempre digo que no siempre las notas de 8 columnas son importantes, también hay información. En este caso, porque se trata de jóvenes, de estudiantes que están haciendo pues un trabajo interesante, alumnos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California llevarán a cabo la 10ª edición del Congreso Vértice, que reunirá en Ensenada a cientos de estudiantes de diferentes instituciones de educación superior de todo el estado. Jacqueline Coronado y Diana Ochoa del Comité de Difusión informaron que el evento tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de abril de este año en el Centro Social Cívico y Cultural Riviera del Pacífico y en el Centro Estatal de las Artes de Ensenada, el CEARTE, en donde se abordarán temas relacionados con arquitectura, ingeniería civil, industrial y bioingeniería, entre otros. El Congreso Vértice de Ingeniería y Arquitectura es uno de los más importantes que a nivel universitario se llevan a cabo en la entidad, señalaron las voceras, y tiene como finalidad contribuir a la excelencia académica a través de conferencias magistrales, conferencias específicas, ponencias, talleres y visitas técnicas para cada una de las áreas por separado. Jacqueline Coronado y Diana Ochoa destacaron el trabajo del comité organizador, integrado por el presidente Andrés Lara Núñez, vicepresidente Adrián Reyes Durazo, secretario Manuel López y la tesorera Ileana Ramos Cuesta, quienes han logrado armar un programa con ponentes de altísimo nivel. Bueno, van a estar gentes muy importantes como Nathan Chulf o Chulov, algo así suena. Está medio raro este apellido, pero bueno, por ahí va. Que es el creador del reproductor MP3. Oh, ya. Y uno de los primeros desarrolladores externos de Apple, ¿verdad? También va a estar alguien que le va a sonar conocido, fíjense, que es Gabriel Cuadri. Ah, ¿sí? Gabriel Cuadri fue candidato presidencial. Es recordado por haber sido candidato presidencial por Nueva Alianza. Así es, por Nueva Alianza, aquel que se le fueron los ojos con la edecán del Instituto Federal Electoral. Pero bueno, igual y está plenamente justificado, era muy guapa. Toda la fama de esa chica. Era muy guapa esa chica, sí, claro. Él fue presidente. Lo que hace una mirada en pleno debate. Sí, claro. No, pues esa fue la nota y el debate quedó atrás. Bueno, él es expresidente del Instituto Nacional de Ecología, es director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable y premio alemán de periodismo Walter Reuter por sus artículos sobre el cambio climático. Él será otro de los conferencistas del Congreso. Cuadri es un académico del claro. Y su participación en los debates presidenciales prácticamente expresó esta personalidad suya en torno de estos temas medioambientales y de educación, que era un poco también el perfil del partido que lo postulaba, el Partido Nueva Alianza, que fundó la maestra Elba Ester Gordillo, hoy en arraigo domiciliario. Y en absoluta desgracia, bueno, como... Oiga, pero fíjese que encontré, pasando a un tema muy también local, encontré una nota por algo que sucedió este fin de semana. Miren, el 3 de octubre del 2015, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hace 5 meses, el periódico El Vigía publica que obras por más de 700 millones de pesos para Ensenada fueron confirmadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según informó el alcalde Gilberto Iratachico. El primer edil comentó que durante la reunión que sostuvo con el director del centro del SST, Alfonso Padres, el funcionario federal expuso que se tiene contemplada la modernización del tramo Chapultepec-Mañadero, conocido como el tramo de la muerte, con un monto de 480 millones de pesos. Eso fue
en octubre del 2015. Y miren las fotografías, Luis, las fotografías de lo que sucedió este fin de semana en ese tramo de la muerte, donde se habrían de invertir 480 millones durante 2016. Miren nada más lo que pasó. Ese hundimiento, o no sé cómo llamarlo, pero se cayó la carretera de justamente donde está el acceso o donde se separa la delegación Chapultepec, bueno, casi se separa la delegación de Chapultepec con la de Maniadero, es un poquito más adelante. La zona del Arroyo San Carlos, ¿no? Un poquito antes. Sí, antes, sí. Este lugar donde hubo un accidente automovilístico fatal hace algunos años, que murieron 5 personas cuando 2 vehículos se encontraron de frente. Es tan peligrosa esa zona porque los vehículos que vienen del norte no ven, y viceversa, no ven a los que vienen del sur y se encuentran ahí. Imagínense nada más que se convierte prácticamente de 2 carriles y medio esa carretera para un tráfico tan intenso que tiene ese tramo. Pero no es la primera vez que eso ocurre, Víctor. Hace apenas en la temporada de lluvias pasado, ahí se deslava el agua. También ocurrió otro deslave similar. Sí, creo que lo plantea muy bien Luis Miguel Ramírez, nuestro compañero reportero, sí, en su nota que publicó el día de hoy en el periódico El Vigía. Él dice que la falta de una adecuada canalización de aguas pluviales en la bajada del ex ejido Chapultepec hacia Maniadero provocó que el día de ayer se desgajara por segunda ocasión una parte de la carretera transpeninsular a la altura de la colonia Lomas de San Fernando. Las fuertes precipitaciones registradas durante el fin de semana descendieron por un cauce natural, formando junto con la transitada vialidad y ocasionando el derrumbe. Dice formando junto a la transitada vialidad, así, sí, ocasionando un derrumbe de un tramo de aproximadamente 10 metros de largo por 5 de ancho. No es pequeño. Entonces, bueno, es una situación ahí que no se ha terminado de resolver. Hace tiempo también se anunció la posibilidad de modernizar ese tramo por parte de las autoridades. Hay un problema ahí. 800 millones de pesos valía la modernización de esa zona. Que terminó en un bacheo que estaba en curso, no sé si ya terminaría, pero todavía hace unas semanas estaba en pleno bacheo. Pues eso quiere decir que muy probablemente la inversión para modernizarla no se dé pronto, pero además ahí hay un problema complicado, porque resulta que ese tramo, que es federal, está concesionado, digamos, al municipio. El municipio tendría entonces la obligación de llevar a cabo los trabajos de modernización, de ampliación, porque además es ese tramo el que une 2 zonas de altísimo tráfico, que es la zona de Maniadero con el norte de la ciudad de Ensenada. Muchísima gente viene y muchísima gente va todos los días. Además es también la ruta por la que todo el turismo que va a la Bufadora y todo el tráfico que va hacia Baja California Sur obligadamente tiene que pasar. Y ya del turismo de la península mejor ni hablamos. Sí, claro. O sea, es un tramo muy delicado que no ha tenido la atención adecuada, y en parte porque existe este convenio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está impedida de invertir hasta en tanto que el ayuntamiento sea el responsable del mantenimiento y también de la vigilancia, porque tiene que ver un tanto con el tránsito local, ¿no? De hecho, ahí te pueden fraccionar los policías locales. En mala hora asumieron ese tramo, porque era federal, ¿no? Era de la carretera. Sí, claro. Ahí se hizo algo parecido a lo que se hizo en el tramo San Miguel-Ensenada. Algo similar, nada más que el tramo San Miguel-Ensenada pues ha tenido mejor suerte, ¿no? En este caso, desde mi punto de vista, la solución es que el ayuntamiento le devuelva el tramo a la SCT y que la SCT se haga cargo. Porque el ayuntamiento tiene dinero para resolver ese tipo de cosas, en tanto que no resuelva los problemas dentro de la ciudad, sobre todo aquellos que tienen que ver con las vialidades, ¿no? Con el bacheo, y porque además también hay un rezago en la construcción de vialidades en zonas que no vemos muy seguido porque están en la periferia. Pero bueno, esa es la realidad de ese tramo. Estaba pensando que qué bueno que la carretera no ha pasado a ser del ayuntamiento, sino aquella caída que tuvo en el kilómetro
91, 93, ¿no? Hace 2 años. Quienes han pedido que la carretera escénica pase a administración estatal. Ajá, no, bueno, al pasar las casetas tienen que pasar también, o sea, pasan los beneficios, pues tienen que pasar los costos. No puede ser una cosa sin la otra. Pero imagínense que eso hubiese estado en poder del Estado. Difícilmente lo hubieran resuelto. 900 millones de pesos. Mucho dinero, ahí. Así es. Y todo lo que falta. Sí, ¿no? Y la amenaza que hay. Y los riesgos latentes que están ahí. El puente de la Misión también hace unas semanas se informaban que estaba con cierta debilidad también. Ojalá que no, porque pues es la zona, es el área que mayormente comunica Ensenada. Esa es otra cosa, Víctor, que yo creo que conviene comentar. Miren, hay un anuncio de la SCT con bombo y platillo, inclusive hay un anuncio, creo que la entrada de la ciudad, no recuerdo exactamente el lugar, sí, por el lado de San Antonio de las Minas, en donde se habla de 3 puentes, no, por el lado de Tijuana, pues, donde se habla de 3 puentes que está construyendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A mí me parece muy bien que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construya 3 puentes, o que construya 10, eso está perfecto. Lo que no me parece es que construya más puentes si todavía no resuelven el problema de la fragilidad, ¿no? Y casi el término de la vida útil del puente en la Misión, ¿no? El que une la Misión con Santa Anita. Entonces, ese puente, en los tiempos en que se derrumbó parte de la escénica y que empezaron a transitar los vehículos por esa carretera libre, que se convirtió en la ruta alterna, salió una información con unas fotos en donde estaban descubiertas los cimientos de ese puente. Y después vino la Secretaría y rellenó ese espacio para que se dejara de ver la fragilidad. Sí, sí. No sé si... Sí, como cuando barre uno abajo del alfombra y echa la así es, se veía el alfombra, esqueleto del puente. Entonces, pues vino la Secretaría y lo rellenó. Y bueno, con eso quedó resuelto. En realidad ese puente tiene muchos problemas. Hace ya algunos 3 años, 3, 4 años, no sé si recuerdan que hubo también un desnivel. Sí. Se creó un desnivel. Sí. Ok, porque ya está padeciendo ese puente el término de su vida útil y no se resuelve. No se resuelve cuando creo yo que debiera ser prioridad. Y en vez de construir más puentes que son muy útiles, que son muy necesarios, debieran primero resolver aquel problema. Pues apenas el 1 de abril pasado, hace 10 días, más de 350 residentes de la delegación de Maniadero del ejido nacionalista Sánchez Taboada solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que continuara con el proyecto de ampliación en la carretera que atraviesa la delegación para evitar tantas muertes y accidentes. Mediante un escrito dirigido a Florencio Alfonso Padres Pesqueira, se llama Florencio Alfonso, don Arturo, director general del Centro SCT en Baja California, y firmado por el abogado Enrique Lozano Corral, se detalla la situación por la que pasan los residentes ante la falta de equipamiento. No cuenta con los servicios de alumbrado, semáforos descompuestos, altos mal ubicados, etcétera. Y cómo se desprende, dice, que existe un proyecto de ampliación de carretera que es de 2 a 3 kilómetros de alumbrado público, es nuestro deber solicitar por medio del presente en curso se le dé continuidad en el proyecto en mención. Pues que a tiempo el escrito hace 10 días y vienen estas lluvias rezagadas del fenómeno del Niño y ponen en evidencia, no sé si errores en la construcción de ese tramo carretero, no sé si falta de previsión. Hay quien hablaba de que debía de tener un equipamiento para darle salida al agua en temporadas de lluvia, porque evidentemente carcomió la zona periférica de la carretera y la tumbó. No se necesita ser experto ingeniero para entender que la carretera une 2 partes húmedas. O sea, ese es un bajo. Ese es un bajo que evidentemente si se encharca, el agua va a buscar salir por alguna parte. Y eso es lo que ha ocurrido reiteradamente en ese espacio, que es el que viene bordeando precisamente la bajada que divide por lo menos Chapultepec con la zona rural de Maniadero, la zona rural norte de Maniadero, sí, donde todavía hay sembradíos y demás, porque además de las lluvias, Víctor, ahí siempre hay humedad porque los mismos campos requieren del riego, y el riego finalmente pues es una manera también de mantener húmedos los terrenos. Entonces,
pues cuando llueve el agua no está tan seca como en otras zonas, ¿no? Por ejemplo, del lado del Salitral, etcétera, etcétera. Ahí está viva, está en movimiento y consecuentemente pues están ocurriendo estos deslaves que son recurrentes y además pues están costando, ¿no? Le están costando a quien lo tenga que arreglar, no sé si el municipio o alguna otra instancia, pero eso está costando, en vez de que cueste una sola vez con la construcción de una alcantarilla, de un tubo, no sé. Entonces, bueno, creo que vamos a un corte. Regresamos, no se vaya, estamos en losperiodistas.com. Ensenada TV. Ensenada TV. En Avesa Centro Ferretero, distribuidor Trooper, te ofrecemos un amplio stock para satisfacer las necesidades de tu negocio. Estamos a tus órdenes en nuestra tienda en Transpeninsular 467, Valle Dorado. O llámanos al teléfono 176-7555 y con gusto te atenderemos. Avesa Centro Ferretero. Si puede escoger y además le asesoran, seguramente estamos hablando de Packmail, porque en Packmail contamos con la representación de la compañía de mensajería que usted prefiera o la que más le convenga. DHL, UPS, Redpack, Estafeta, FedEx, Aeroflash, Multipack y otras. Con Packmail le cuesta igual y llega en el mismo tiempo, con la ventaja de que usted elige. Packmail, Virgilio Uribe, entre Gastelum y Boulevard Costero. Trayecto informativo de Ensenada TV, conducido por Carlos Pacheco. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Trayecto informativo de Ensenada TV. En Llantera Calderón, nos complace que sean nuestros propios clientes quienes nos recomiendan por la duración de las llantas que ofrecemos. Y ahora, en Llantera Calderón, adquiera 4 buenas llantas en cualquier medida y pague solo 3. Además, se las instalamos. Llantera Calderón, desde 1988, atendiéndole como usted se merece en Reforma 155, Colonia Fobiste. Teléfono 156-0335. Este exquisito aroma que nos invita a saborear la vida es café. Por supuesto, de la casita del café. Su calidad, frescura y variedad está preparada en el momento ideal para usted. Disfrute de su café, de la casita del café. En Calzada Cortés y Galeana abrimos desde las 6 de la mañana. Pedidos al teléfono 152-1950. La casita del café. Ensenada TV. Ensenada TV. Ya estamos de regreso en losperiodistas.com. Bueno, pues también a nivel nacional hay información, Víctor. El tema de los recortes, fíjense que este fin de semana salió una nota publicada por la agencia Reforma, en el que se hace un comparativo de en dónde los recortes van a impactar. Y uno de los segmentos en donde se va a notar de manera importante es en el tema de los más pobres. Los recortes al gasto social golpearán a los mexicanos más pobres, advierten especialistas. El proyecto de criterios económicos para la elaboración del presupuesto de 2017 presentado por la Secretaría de Hacienda la semana pasada contempla recortes por 311.800 millones de pesos, 136.700 millones al cierre del presente año y 175.100 millones para el próximo. Es un mundo de dinero. En el ramo de salud habrá recortes por 1.200 millones de pesos en programas de vacunación, vigilancia epidemiológica, salud sexual y reproductiva y prevención de sobrepeso y obesidad. Estos programas de salud pública le pegan a la población más pobre, son quienes más les afecta el Zika, la epidemia de obesidad, el problema de embarazo adolescente, señaló Marcelo de la Jara, director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEI.
Según el análisis de UNICEF, el presupuesto para la infancia se reduce en 14.6%, lo que representa una disminución de 4.725 millones de pesos en programas de salud y educación. El más golpeado, con una reducción del 30% de su presupuesto, es el programa de seguro médico siglo XXI, que otorga acceso a la salud a todos los niños entre 0 y 5 años de edad que no son derechohabientes a la seguridad social. Es preocupante el recorte de los programas que no solo atienden a los niños, sino a los más pobres y en situación más vulnerable, expresó Erika Strand, jefa de políticas públicas de UNICEF. La Secretaría de Educación tendrá una reducción de 6,000 millones de pesos, la Secretaría de Educación. De la Jara consideró que el recorte afectará los planes de aumento de cobertura y en particular la calidad de los comedores de las escuelas de tiempo completo, programas que también se ve reducido. Prospera, el programa de mayor presupuesto del gobierno federal, contará con 1,000 millones de pesos menos para proveer de becas, atención a la salud, opción reproductiva, créditos financieros y alimentos a sus 6 millones de familias beneficiarias. Pega a pequeños productores también. El Centro Espinosa Iglesias también cuestionó la disminución a recursos para pequeños productores agropecuarios, los cuales mejoraban la competencia y permitían precios más bajos a los productos. Cuando el precio del trigo o el maíz disminuye, nunca vemos que el precio de la tortilla disminuya y siempre se mantiene o aumenta. Las empresas productoras a gran escala compran el trigo o maíz muy barato, pero siguen vendiendo caros, señaló De la Jara. La idea de los programas reducidos era mejorar la competencia en esos mercados asimétricos. Sin ellos, les pegan directamente a los más pobres que más consumen tortilla. Los que más consumen tortilla, los que tienen más necesidades de educación, los que tienen más problemas de acudir a las instituciones de salud pública, los que tienen más necesidad de becas y de acceso a la educación de tiempo completo, porque las mamás tienen que trabajar. Y en efecto, Víctor, esto es enormemente trascendente para este segmento de la población, que además es el mayoritario, por si fuera poco. Pues sí. Se habla de hay 20 millones de mexicanos en pobreza extrema y 50 millones de mexicanos en pobreza en general. Pues si yo me hago esa pregunta, si el recorte del presupuesto afecta, es en esas áreas donde los grupos de población son los más vulnerables, que por cierto ahí van criterios de humanidad implícitos, si se orienta hacia estos segmentos de población, la pregunta que me hago es, entonces, ¿dónde está quedando la inversión? Porque si la decisión es, otra vez, ampliar carreteras, construir trenes o vías de tren, hacer aeropuertos, porque hay una inversión de más de, 1,500 millones en carreteras para Baja California. Y es cuando hay que tomar esas decisiones, don Arturo. Hay quien dice, porque son los criterios que distinguen precisamente a las corrientes políticas, aquellos que prefieren no cortar el apoyo que se da a los grupos vulnerables, y hay quienes dicen que sí, que la gente se rasque con sus propias uñas, son los criterios, ¿no? Y es muy complicado, pero finalmente... al menos yo soy partidario de que este tipo de presupuesto no debe de recortarse, porque hay familias en situación muy vulnerables. Justamente nada más como para ejemplificar un caso local, estos grupos indigentes que andaban en San Antonio de las Minas, como ellos, don Arturo, hay otros grupos también de personas en situación de calle, pero hay N cantidad de familias que no tienen lo indispensable ni siquiera para el alimento. Ya no digamos, programas contra la obesidad está bien, quizá podamos hacer una pausa, ¿no? A lo mejor se trata de concientización, no sé en qué consisten esos programas, pero hay pero situaciones de alimento esas son de supervivencia. Y quizá nosotros no conocemos lo que suceda en las serranías, en zonas de bosque, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en poblaciones donde no existen otras alternativas de empleo, pues, ¿no? Repito, desconozco los programas, lo que sí sé es que si esa cantidad de mexicanos, de más de 20 millones, están en situación de pobreza extrema y 50 millones en situación de pobreza,
no es recomendable. Creo que son varias cosas. La primera, obviamente, que cualquier peso menos que se destine a la atención de grupos vulnerables. Hay muchas maneras de atacar la pobreza extrema. Y hay muchas corrientes de opinión, puntos de vista de cómo debiera ser, ¿no? Desde la versión asistencialista, ¿no? O la versión de generar condiciones de desarrollo, de educación, etcétera, etcétera. Yo particularmente no soy muy partidario de las cuestiones asistencialistas, porque a quienes tenemos la edad, ¿no? Somos de esta generación que andamos arriba de los 50 años, nos tocó vivir una época en la que no existían programas asistencialistas. No existía el Pronasol, no existían todos esos programas que dan dinero, que dan becas, eso no existía, ¿no? Bueno, poco después empezaron a existir. Paréntesis. Pero la educación pública, cuando usted y yo éramos jóvenes, era gratuita y alcanzaba para todos. Hoy no llegan todos. Bueno, a eso voy. Entonces, fíjese cómo estamos viendo algo que no existía y algo que sí existía. Existía un modelo de educación gratuita que era de alguna manera accesible para todos. De acuerdo. Entonces, y salud pública también alcanzaba para todos. No necesariamente, porque alcanzaba para los que estaban alrededor de los hospitales, pero había muy pocos hospitales. Después de eso vinieron los... El Seguro Social que tuvo siempre esa cobertura, hoy ya se rebasó. Pero el Seguro Social es para quienes tienen empleo. Sí, claro. Pero no, hay una enorme cantidad de gente, sobre todo hoy con las políticas fiscales, que están en el empleo informal. La Cruz Roja funcionaba mejor antes, no tenía los problemas que tiene hoy la Cruz Roja. Eventualmente, porque la gente no tenía antes los problemas que tiene ahora, ¿no? Entonces ya, de hecho, a mucha gente le preguntan en el mercado, ¿quieres dar un peso? Y mucha gente se abstiene de dar un peso. Sí. Ok. No estoy muy de acuerdo en los programas asistencialistas porque desde que existen no han resuelto el problema. Hay 50 millones de pobres y hay 20 millones de pobreza extrema, para tomar el número que usted da. Sin embargo, hay que reconocer que si hoy por hoy se está dando un peso para darle de comer a personas que no tienen otra oportunidad más que esa, bueno, pues entonces tendría que ser algo que se pudiera continuar, se pudiera seguir dando. Sin embargo, la situación está, Víctor, en que muy probablemente el gobierno no está atendiendo de manera adecuada o no está invirtiendo o aplicando de manera adecuada esas políticas públicas, porque muy probablemente la gente en verdadera pobreza extrema no recibe esos beneficios. Y vemos cómo las despensas, los paquetes de impermeabilización, las becas, etcétera, etcétera, se les entregan a promotores en las colonias, a gente que hace labor para los partidos políticos, y entonces esos promotores son los que jalan esos beneficios que los entregan al mercado electoral de los gobiernos, y se deja fuera una buena parte de la comunidad. Es decir, creo yo que al mismo tiempo que se debiera rescatar o ver de qué manera el gobierno invierte más para el combate a la pobreza extrema, o el combate a la pobreza simplemente a través de la educación, de servicios médicos, de generar condiciones de desarrollo y demás, al mismo tiempo debieran perfeccionarse estas políticas asistenciales que solamente atienden a un segmento de la población. Como esta, más de 21,000 subsidios ha otorgado la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana a adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados. El gobernador Francisco Vega de la Madrid hizo entrega simbólica de algunos de estos subsidios de una feria de servicios que se montó en el estacionamiento de la CES. Miren nada más, este monto que se otorguen subsidios equivale a más de 55 millones de pesos. Como eso. Y ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo jueves alrededor de las 11:30 de la mañana. Buenas tardes.